Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo esta tabletita. Se trata de la Studio 16 de Bake y pues a simple vista se puede ver que es una caja bastante grande, pues esta tableta tiene aproximadamente 15.6 de pulgada y pues nada, el día de hoy primeramente les estaré realizando el unboxing para ver qué es lo que trae esta cajita. Y bueno, lo primero que tenemos aquí pues es este guante súper bonito. También tenemos estos tres cables, que entre ellos está el cable USB, el cable 3 en 1 y otro más. También tenemos este manual por si no sabes cómo rayos instalar la tableta, así como yo. Y nada, también nos incluye un total de 28 puntas, pues para que puedas dibujar todo lo que quieras. Algo que me gustó bastante es que incluye esta caja para bolígrafos y pues aparte de esto vienen dos lápices, que por si pierdes uno pues tranquilamente puedes utilizar el otro. También nos incluye este soporte para lápices, este pañuelo y un soporte súper bonito. Y bueno, aquí tenemos esta hermosa tableta que pues vamos a proceder a encenderlo y a ver qué tal está. Aquí ya la tenemos encendida y pues con respecto a los controladores lo puedes instalar desde su página oficial y luego ir configurando todo lo que son las teclas de atajo. Y con respecto al programa que utilizo para dibujar, pues es este que pueden ver aquí en el video. Es completamente gratis y siento que es parecida a Clip Studio PI, siempre lo he dicho, así que pues nada, pueden instalarlo y probarlo. Y bueno, para empezar por fin con este video, pues el día de hoy estaré dibujando sus OC o creaciones originales, pues que ya les había mencionado por medio de mis historias. Así que por ese medio mismo les pedí que me pasaran sus OC. Así que pues aquí tienen. Realmente escogí los personajes aleatoriamente ya que sí llegaron bastantes y pues si sus OC no entraron para este video les pido una disculpa ya que sí fueron bastantes. Pero si este video llega a tener bastante apoyo, probablemente esté realizando una segunda parte, así que ya saben, denle bastante amor a este video. Y mientras de fondo tienen el video de cómo yo dibujo, pues les voy a contar un poquito más acerca de mis opiniones sobre esta tableta. Bueno, con respecto a los niveles de presión, es de 16.384, lo cual actualmente están manejando las tabletas, así que pues sí, está bastante bien. Con respecto al color que proyecta, les puedo decir que sí, es bastante bueno y creo que es en lo primero en lo que te fijas cuando te dedicas a dibujar en digital, ya que hay veces que pues dependiendo en qué tableta estés pues el color es como que varía, así que pues en esta tableta sí me di cuenta que pues sí son fieles a los colores, más fieles que tu ex. Y en fin, pues sí es bastante buena. Y con respecto a la pantalla es antirreflejos y antihuellas, así que pues no tienes que preocuparte de estarlo limpiando a cada rato, ya que la mayor parte del tiempo sí se mantiene limpia. Pero de todas formas, si quieres limpiarlo, pues hazlo. Aquí ya tienen todos los dibujos que he realizado. Bueno, los dibujos que escogí aleatoriamente, pues bueno, son 5 la verdad, porque dije tampoco voy a poder dibujar tantos. Y especialmente me demoro bastante cuando renderizo y todo eso. Aquí ya van a poder ver un poco más del proceso del coloreado y también les voy a contar un poquito más acerca de cada personaje. Así que pues nada. Este personaje que ven aquí pues se llama Félix y pues yo a simple vista dije es un tipo malote, no sé, me dio vibras a que fuera un tipo así. Pero Ali, la creadora de este personaje, nos cuenta que es un chico explosivo pero de forma positiva y pues es un tipo que tiene una hermana pequeña la cual cuida como un tesoro, así que nos podemos dar cuenta de que es ese tipo de personaje que lo puedes ver así como un tipo todo malote pero en el fondo es tierno. Y dice que tiene 21 años y que estudia en una academia junto a sus amigos. En fin, el personaje, me gustó el diseño del personaje, así que pues nada, vayan a seguirla. El siguiente personaje, el que pueden ver aquí, es creado por Tekuma y bueno, yo al principio creí que este personaje era así del tipo de los que pertenecen a la mafia, un gángster, algo así, pero Tekuma nos cuenta que es un policía cansado y nada más. Y yo quedé así de que no, yo creí que era un mafioso o algo así, pero resultó ser un policía. Realmente sí se ve bien bonito,
súper bonito, así que también pues les dejaré aquí su cuenta por si quieren ir a seguirlo. Miren, aquí ya tengo los dos personajes y se ven bastante bonitos. Les juro que, bueno, sé que se ven algo simples, pero me demoré bastante tiempo, así que pues ya saben, vayan a darle bastante apoyo por si quieren una segunda parte. Y con respecto a este personaje, pues no me contestaron. No sé exactamente cuáles son sus características y todo eso, pero les voy a dar mi punto de vista de lo que pensé sobre este personaje. A simple vista yo dije que es un tipo con traumas, como si fuera uno de esos personajes que tiene una personalidad dentro y que lo que llevara por fuera fuera como una máscara o algo así. No sé cómo expresarme, pero o sea, lo sentí de esa manera. No sé si estoy en lo correcto porque la creadora de ese personaje pues no me contestó. Así que pues nada, espero no estar equivocada. Y bueno, la creadora de este otro personaje que pueden ver aquí pues tampoco me contestó. Así que pues desde mi punto de vista yo dije, este personaje parece de las chicas rudas, con bastante energía y pues probablemente podría ser un personaje principal, ya que me da vibras a eso, pero no sé, no sabría decirles a la perfección cómo es realmente este personaje. Y este es el último personaje, se llama Loon Comics Time. Es creado por Annie y bueno, ella nos cuenta que su personaje es humano y animal, mitad humano y mitad animal. El animal pues vendría siendo el oso, tiene 16 años y pues es un hombre gay, aunque lo confunden como una chica por su forma de vestir, fanático de la astronomía, lo cual explicaría la estrellita en su cabello. Y con respecto a su máscara nos dice que fue herencia del abuelo. Con respecto a sus características, pues dice que tiene un carácter fuerte y que se paniquea con el contacto físico, si no eres cercana a él, claro. Pero si ya eres cercano a él, este personaje puede llegar a ser algo empalagoso y algo cariñoso. Y pues si habláramos de un Omegaverse, este vendría siendo un Omega. Y bueno, eso es lo que nos dicen. Bueno, de hecho me dijo bastantes cositas de su personaje, lo cual me gustó bastante, ya que se ve que tiene bastante claro las características de sus personajes y pues eso es bueno. Y yo al principio a este personaje lo vi como si fuera un loquito, un desquiciado, algo así, pero resultó no ser así. Así es como quedaron estos dibujitos y la verdad es que se ven bastante bonitos. Tal vez sean algo simples, de verdad, se ven bastante simples, yo sé, pero sí me demoré bastante. Pero si quieren una segunda parte para que entren sus 12, porque la verdad sí fueron bastantes, pues no duden en darle bastante apoyo a este video, que probablemente les estaré trayendo una segunda parte. Espero que este video haya sido de su agrado y no se olviden de practicar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.